Entre 2014 y 2018, Elon Musk vio un incremento aproximado de 13.900 millones de dólares en su riqueza neta, lo que en algunos análisis se traduce en una carga fiscal efectiva relativamente baja en ciertos periodos. En 2015 pagó aproximadamente $68.000 en impuestos federales, mientras su patrimonio seguía creciendo rápidamente. En 2018, según estimaciones basadas en datos filtrados y análisis del IRS, su impuesto federal neto en ese año habría sido nulo o cercano a cero, gracias a estructuras fiscales y préstamos respaldados por activos. Y lo hizo con una estrategia que los bancos privados conocen perfectamente, que los abogados usan con toda normalidad, y que tiene un nombre tan directo que incomoda. Se llama comprar, endeudarse, morir. Buy, borrow, die. En la primera parte de este tema hablamos del mecanismo central, el préstamo respaldado por activos. La idea de que la riqueza no se vende, se usa como garantía. Eso ya lo sabes. Hoy vamos más lejos, porque lo que hace que esta estrategia sea verdaderamente poderosa no es el préstamo, es lo que ocurre cuando mueres. Ahí está el final del ciclo, la pieza que convierte una táctica fiscal inteligente en algo de otra dimensión, algo que no solo protege tu riqueza, sino que la transmite limpia, sin impuestos acumulados, a la siguiente generación. Y para entenderlo, primero necesitas entender una regla del sistema fiscal. Cuando compras un activo, el sistema fiscal anota ese precio. Lo llama base de coste. Es el punto de partida, el número desde el cual se calcularán tus ganancias cuando vendas. Si compraste acciones por 1 millón y las vendes por 5 millones, tu ganancia gravable es 4 millones, desde esa base original de 1 millón. Eso funciona así para todo el que vive y vende. Pero hay una excepción que aplica exactamente cuando ya no estás. En Estados Unidos, cuando una persona fallece y deja activos a sus herederos, el basis fiscal de esos activos se ajusta o se actualiza al valor de mercado en la fecha del fallecimiento. Esto significa que gran parte de las ganancias acumuladas durante la vida del propietario anterior dejan de formar parte del cálculo de ganancias imponible inmediata para los herederos, si estos venden tras la herencia. Este ajuste se conoce como Step Up in Basis bajo el Código de Rentas Internas del IRS, y ese ajuste cambia de forma significativa la estructura fiscal de la herencia. Te voy a poner el caso real que documenta esto mejor que cualquier teoría. Musk compró acciones de Tesla cuando valían una fracción de lo que valen hoy. Durante años no vendió. En lugar de vender acciones para obtener liquidez, lo que desencadena impuestos sobre ganancia de capital, utilizó crédito respaldado por acciones como fuente de liquidez sin vender directamente sus participaciones. Según informes de la propia Tesla ante el SEC, en 2021 había empeñado acciones por un valor que superaba los $57.000 millones para respaldar créditos personales. Mientras tanto, las acciones seguían ahí, siguieron creciendo. Si estos activos se mantienen hasta el fallecimiento, el basis fiscal se restablece a su valor actual al morir, y los impuestos sobre ganancias acumuladas se posponen o eliminan si los herederos venden pronto con nuevo basis. Los herederos reciben los activos como si los hubieran comprado ese día a ese precio. Si los venden de inmediato, no hay ganancia de capital que declarar. ¿Cuánto dinero representa eso en términos concretos? Según análisis fiscales, la provisión del Step Up in Basis representa uno de los mayores gastos tributarios en Estados Unidos, eliminando miles de millones en ingresos que, de otro modo, se pagarían como impuestos sobre ganancias de capital cada año. Los debates sobre su reforma se centran precisamente en ese impacto fiscal y en su contribución a la transferencia intergeneracional de riqueza. No estamos hablando de una táctica marginal. Hablamos de un ecosistema de escala industrial completamente legal, documentado y casi completamente invisible para quien no se mueve en esos círculos. El ciclo completo funciona así. La primera generación compra activos de alto potencial, no los vende,
pide crédito sobre ellos y vive de esa liquidez mientras el capital crece. Al fallecer, los herederos reciben los activos con base de coste reseteada al valor del día del fallecimiento. La segunda generación hereda sin ganancia gravable acumulada y repite el esquema. El capital sigue creciendo y en cada transmisión, la base fiscal se reajusta al valor de mercado en cada transferencia hereditaria. Es precisamente por eso que, cuando hablas con economistas serios sobre concentración de riqueza generacional, esta norma siempre aparece en la conversación. El Step-up in Basis en Estados Unidos es ley desde hace décadas. Ha sobrevivido a administraciones de distinto signo político. Ha habido propuestas para reformar o limitar el Step-up in Basis, incluyendo sugerencias durante la administración de Obama y Biden para reducir sus beneficios fiscales sobre las grandes fortunas. Pero hasta ahora, esas propuestas no han sido aprobadas en su forma más amplia. El debate sigue abierto en el Congreso, pero la norma existe y sigue vigente. En otros países, las reglas de herencia y transmisión de activos difieren. Los abogados fiscales internacionales que trabajan con grandes patrimonios conocen cada una de esas diferencias y estructuran el patrimonio según el país de residencia, el tipo de activo y el horizonte temporal de la familia. ¿Y los préstamos cómo se liquidan al final? Si nunca vendiste, ¿con qué dinero pagas al banco cuando falleces? En muchos casos, los préstamos se liquidan precisamente con la venta de una parte de los activos heredados. Los herederos reciben el portafolio con base de costo reseteada. Venden una fracción para cancelar la deuda y, como la base es el valor actual del día de la herencia, esa venta genera poca o ninguna ganancia gravable. El préstamo se cancela. En muchos casos, las ganancias acumuladas no realizadas pueden no convertirse en un evento fiscal directo si se gestionan bajo este tipo de estructuras. Una ecuación simple, elegante en el sentido financiero. Hay algo más que quiero que entiendas. Esta estrategia no es solo para quien ya tiene un patrimonio consolidado. El principio detrás de todo esto es uno solo. No vendes lo que crece. Eso tiene aplicación en cualquier escala. El inversor con un portafolio de $200,000 que entiende que cada venta innecesaria interrumpe la acumulación de capital, ya está aplicando la lógica. El empresario que estructura su patrimonio pensando en la transmisión, ya está pensando como piensan los que construyen riqueza que dura. La diferencia entre quien tiene 10 millones y quien tiene 10.000 millones no es solo de cifras. Es de horizonte temporal. Los grandes patrimonios piensan en décadas, en generaciones, y eso cambia completamente las decisiones que tomas hoy. Cuando ProPublica publicó en 2021 los archivos del IRS con los datos fiscales de los americanos más ricos, el titular que recorrió el mundo fue que los datos han mostrado que, en ciertos casos, la carga fiscal efectiva de los mayores patrimonios puede ser menor en proporción a su crecimiento patrimonial. Lo que no decía el titular es que eso ocurre por la forma en que el sistema distingue entre ingresos realizados y ganancias no realizadas dentro de su marco fiscal. Las normas existen, son públicas, están en el Código Fiscal. Los grandes patrimonios simplemente las conocen mejor. Tienen equipos de abogados, contadores y gestores de patrimonio que estudian esa norma durante años y construyen estructuras para aprovecharlas dentro del marco legal. No se trata de si es justo o injusto. Se trata de entender las reglas del sistema en que operas, porque quien las entiende toma decisiones distintas sobre cuándo vender, cómo estructurar y qué transmitir. Y esa diferencia a largo plazo es la que separa un patrimonio que se consume con el tiempo de uno que crece generación en generación. Si este tema te encantó, no olvides suscribirte.